Hola, buenos días, hermanos, hermanas, quienes nos están viendo a través de este medio. Pues hoy hemos preparado este mensaje, esta palabra para todos ustedes, esperando que pueda ser de bendición y que también puedan instruirse en este tema que nosotros vamos a abordar en este día. Hoy está conmigo nuestra hermana Mayra López Sandoval, que ella es licenciada en psicología y también es miembro de nuestra iglesia. Hermana Mayra, bienvenida. Gracias. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Bien, pues el tema que nosotros hemos preparado se llama El don de la vida y está basado en el Salmo 139, versículo 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bien, pues en términos bíblicos, el carácter sagrado de la vida humana está basado y está fundamentado en la creación. Vemos a través de la palabra que la raza humana o la vida humana no es producto de un accidente cósmico, sino más bien es producto de una creación donde le antecede un ser inteligente, un ser divino, y por él mismo esta creación fue cuidadosamente ejecutada por ese Dios eterno. Entonces la dignidad de la vida humana proviene de Dios. El Creador le confiere al hombre, que es una criatura finita, que es una criatura dependiente y que es una criatura incierta, le confiere un valor muy alto, de tal manera que la Biblia nos dice que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y lo pone dentro de la creación como un ser de muy alto valor. Es decir, le dice al hombre que él se va a enseñorear y que él va a gobernar por sobre todas las demás especies que Dios mismo crea. Llámese a las demás especies, pues animales, plantas y todo lo demás que hay en este mundo. Entonces vemos cómo la capacidad o la cualidad con la que Dios crea al hombre es totalmente diferente al resto de la creación. Tomando como referencia la Biblia, ¿por qué la vida es un don? ¿Por qué consideramos que la vida es un don? Bueno, pues primeramente cuando nos referimos a la palabra don, esta se traduce como un regalo, así que podemos deducir a través de esto que la vida es un regalo. Y todo comienza precisamente en el libro de Génesis, donde nos habla acerca de la creación. Y quiero citar específicamente en el capítulo 1, en los versículos 26 y 27, los cuales dicen lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí podemos ver precisamente en estos dos versículos cómo hay un diseñador de la vida. Vemos, si nosotros nos ponemos a ver o a pensar en la complejidad del hombre, en la complejidad de la especie humana, donde precisamente esta especie humana tiene un ADN, o en otras palabras, una información genética única e irrepetible para cada individuo, entonces podemos decir que esta especie humana, que este ADN, que esta información genética que posee el hombre, pues no pudo ser el resultado de un accidente cósmico. Más bien podemos detectar a través de esto que tuvo que haber algún ser
inteligente detrás de toda esta creación para que la raza humana y todo lo que existe pudieran tener vida. Entonces vemos a un Dios creativo haciendo que en este planeta pudiera existir la vida. ¿Y por qué la vida humana tiene un alto valor? Bien, pues en el versículo que acabamos de leer también nos dice que Dios crea al hombre, no dice creó a los animales, no dice creó a las plantas, no dice creó al universo a su imagen. Específicamente dice creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al ser humano, le confiere la oportunidad de que el ser humano pueda reflejar a través de su vida la santidad, la ética y la moral que Dios posee. Entonces, cuando Dios lo dice de esa manera, Él le indica y le da esa disponibilidad y esa responsabilidad al hombre de reflejarlo a Él mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre toma la decisión por sí solo de desobedecer lo que Dios le había mandado, esa santidad que el hombre debía reflejar se pierde a causa del pecado. Entonces, mientras nosotros seamos seres humanos, tenemos la capacidad de poder reflejar esa santidad de Dios, siempre y cuando nos alejemos del pecado. He ahí la importancia de la redención que nos menciona la Biblia, donde precisamente el mismo Dios creador es el mismo que decide redimir a las criaturas, redimir al ser humano que Él perfectamente diseñó para darle ahora una nueva vida en Él. Pero bueno, hermana Mayra, ¿usted qué opina acerca de este punto? Sí, un poquito retomando lo que comentabas acerca del ADN, de esta cuestión donde somos únicos, yo traía una frase que quiero compartir con ustedes. Soy un patrón que Dios nunca usará otra vez. Anexando un poco más a lo que comentabas acerca de que somos únicos y que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, a mí me gustaría leer otro versículo en Jeremías 1:5, que dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto quiere decir que Dios nos conoce aún antes del vientre de nuestra madre y que nos dio sentimientos, pensamientos, emociones, y que eso nos hace ser seres únicos, seres vivos únicos, donde la prioridad de Dios es la vida, manifestar su amor a través de la vida que Él nos ha dado. Él es el autor de la vida, sabemos que sin Él nada es posible y que estamos aquí cumpliendo un propósito, ¿no? Un propósito que Dios tiene para nosotros desde el hecho que Él nos conoce aún antes del vientre de nuestra madre. Muy bien, así es. Somos seres únicos, somos seres irrepetibles que Dios ha creado. Y como les decía hace rato, tenemos un alto valor delante de Dios como seres humanos. Pero bueno, también hoy en día, ¿verdad? Hay muchos temas de discusión que nosotros podemos ver alrededor del mundo, de que si la vida empieza cuando un bebé sale del útero de la madre, o que si la vida empieza desde el momento de la concepción. Bueno, entonces, ¿dónde podemos decir que comienza la vida? ¿No? Para que haya un ser humano, pues obviamente se necesita de una concepción o de la unión de dos células, tanto del hombre como de la mujer. Esas células de la mujer, en el caso de la mujer, pues es un óvulo, en el caso del hombre es un espermatozoide. Este óvulo y este espermatozoide contienen esa información genética o esos genes que cada uno de ellos posee 46 cromosomas.
los cuales al unirse se tienen que dividir en 23, cada uno de ellos, para poder generar ahora un nuevo ser que también posea esos 46 cromosomas o esas células que nos dan las características específicas que cada ser humano posee. Por eso, y de ahí es que somos irrepetibles, es decir, ningún ser humano se va a parecer, ningún otro ser humano se va a parecer a mí, o ningún otro ser humano se va a parecer a Mayra o a ti que nos estás viendo. Todos somos únicos. Una vez que se lleva a cabo la fecundación, el óvulo acepta la penetración del espermatozoide, empieza una serie de divisiones en las células que se van diferenciando de tal forma que se van haciendo agrupaciones de células que van a ir dando las características, ya sea para generar la placenta y sus anexos, y también para generar lo que va a ser precisamente el embrión o el feto más adelante, ¿no? Llámese embrión, pues aquella es el producto de la concepción que inicia desde que se fecunda el óvulo con el espermatozoide hasta las 8 semanas, donde precisamente se llevan a cabo estas divisiones de estas células, y posteriormente a la 8ª semana inicia el proceso del feto, donde ya se va generando su cuerpo y se va llevando a cabo también la generación del resto de sus órganos. Y a medida que pasan las semanas de gestación en una mujer, pues este feto va ganando peso y su forma se va haciendo precisamente la de un individuo. Cabe mencionar también que uno de los primeros órganos que se forma dentro del proceso o de la etapa de embrión, pues es el corazón. Entonces vemos cómo la vida empieza desde ese momento. Hay quienes dicen, bueno, no es vida porque solamente es un grupo de células. Si bien es cierto, es un grupo de células al inicio, pero que tiene un ADN y que tiene ese grupo de células toda la potencialidad para en un futuro ser un ser humano. Entonces, si la vida es un don, si la vida es un regalo, pues nosotros no podemos atentar contra ese don y ese regalo que nosotros podemos tener en nuestras manos y que Dios nos da para que cada uno de nosotros podamos existir. También hoy en día se habla mucho acerca del aborto y hay sin duda un sinfín de controversias en lo social, en lo ético, y que si se han aprobado leyes para permitir la práctica del aborto y que se realice de manera legal. Queremos también abordar o hablarles un poquito acerca de lo que es el aborto. Y quiero leerles una definición según la norma oficial mexicana 007. Esta norma es para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Y bien, pues que es una norma oficial mexicana, es un escrito el cual regula el actuar y la conducta de todo personal de salud y que lo respalda ante su actuar. Esta norma define al aborto como es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso. Este peso se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo o de otro producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional, pero que sea absolutamente no viable. Entonces vemos cómo es la expulsión, ya sea de manera espontánea o la extracción de su madre de un embrión o de un feto. Vamos a enfocarnos ahorita en el aborto inducido. Existen diferentes tipos de abortos. Puede haber en una mujer un aborto espontáneo, es decir, que se provoca de una manera fisiológica, que no hay intervención humana para que éste se lleve a cabo,
y el aborto inducido, es donde ya hay una premeditación de realizar o de practicar o de extraer del vientre o del útero de la matriz al producto de la gestación. Bien, pero pues, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Definitivamente, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar explícitamente un versículo que nos diga no abortarás, y lo podemos revisar desde Génesis hasta Apocalipsis y no lo hay, pero sí encontramos versículos dentro de la Biblia que nos indica que no somos quienes para quitarle o para atentar contra la vida de otro ser humano. Al principio decíamos, la vida es un don y un regalo de Dios y es una creación de Dios. Entonces nosotros no tenemos el deber o no tenemos la capacidad o no tenemos la responsabilidad en nuestras manos de eliminar a las personas a nuestro antojo. Y quiero reforzar esto con algunos versículos dentro de la Biblia y voy a empezar con Primera de Samuel en el capítulo 2, versículo 6, dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Cuando Dios creó al mundo, pues no existía ni la muerte ni el dolor. Más bien la muerte entra a través del pecado de Adán, cuando Adán desobedece la ley de Dios. Sin embargo, Dios retuvo en él la soberanía sobre la vida y la muerte. Entonces, es decir, ¿quién es el que gobierna sobre la vida y la muerte de un ser humano? Es única y exclusivamente decisión de Dios. Dice aquí en Samuel, Jehová mata y Jehová da la vida. Pero también quiero leerles lo que dice Génesis en el capítulo 9, versículo 6. Dice así: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos cómo la Biblia nos refuerza que el hombre, el ser humano, es hecho a la imagen de Dios. Entonces, el matar o el quitarle la vida a un ser inocente, aunque tal vez podamos pensar, es que no es un ser porque no tiene la forma de un ser humano, pero esas células tienen el potencial para poder desarrollar a un ser humano con sentimientos, pensamientos, inteligencia, emociones, y que va a tener la capacidad como todo ser humano la tiene. Entonces, tratar de eliminar o quitar o extraer al producto de una concepción del vientre de la madre es lo mismo que atacar a la imagen de Dios, porque la Biblia dice que a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. Lo que nos dice también Job en el capítulo 33, versículo 4, dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios forma personalmente en el vientre de cada mujer a cada niño. Nosotros podemos pensar que tenemos el control y que somos capaces de decidir cuándo embarazarnos y cuándo no. Si bien es cierto, para que se lleve a cabo un embarazo, en la mujer debe haber un ciclo menstrual en un periodo específico donde se lleva a cabo la ovulación. Si una mujer tiene ovulación, tiene la capacidad de poder quedar embarazada, pero nosotros como mujeres no podemos intervenir y ni saber exactamente el día en que estamos ovulando, salvo por ciertas características que nos mencionan los libros que presentamos las mujeres y que poseemos y que se manifiestan en ese momento de la ovulación. Entonces vemos aquí en Job cómo es que Dios crea a cada ser humano. Es Dios mismo el que le da esa capacidad a cada ser humano de poder tener vida. Y
Quiero leerles también lo que dice Amós en el capítulo 1, versículo 13. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Dios aborrece todo tipo de crimen, pero vemos aquí cómo Dios no detiene su mano o no detiene su juicio en contra de la violencia que se pueda realizar en una mujer embarazada. Y Dios no va a detener su juicio en contra de aquellas mujeres u hombres que premeditadamente le quiten la vida a un ser humano con toda la intención desde el momento en que este ser humano se está gestando. Entonces, debemos pensar un poquito cuando tal vez nosotros nos vemos tentados o tentadas a querer realizar un aborto en nuestros cuerpos, en nuestro ser. Espero que puedas tener la oportunidad de escuchar este mensaje, ya seas un hombre o una mujer, y puedas retener cada uno de los versículos bíblicos que te acabo de leer, puedas comprender, puedas reflexionar acerca de este tema y lo pienses muy bien antes de poder realizar alguna situación de este tipo. Pero también queremos abordar un poquito acerca de cuáles son los efectos psicológicos que puede experimentar una mujer una vez practicándose un aborto. Hermana Mayra, ¿qué nos puede comentar? Sí, ya comentabas toda esta cuestión física que ocurre en la mujer a partir de una toma de decisión acerca de practicar el aborto. Sin embargo, este embarazo no solamente se gestiona en la cuestión física, sino también en la cuestión mental. Una vez que una mujer recibe la noticia de estar embarazada, genera ciertas emociones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tiene que centrarse o tomar una decisión de tenerlo o no tenerlo? Sabemos que la vida, como lo has mencionado, es un regalo y que no tenemos derecho a cortar con esa vida. Sin embargo, podemos ver que la experiencia del aborto va a tener efectos muy diferentes en cada mujer. Va a depender de la personalidad de esa mujer, va a depender de la manera en cómo afronta ciertas situaciones, va a depender de la estabilidad emocional de esa mujer y sobre todo de los objetivos y deseos que tenga en la vida. Todos estos efectos o estas situaciones que la mujer enfrenta tienen que ver también con su estilo de vida, ¿no? Y la intensidad y la duración de estos efectos, pues van a ser variados en cada una de ellas. El primero, cuando una mujer se enfrenta a una experiencia de aborto, la primera experiencia va a ser una ambivalencia de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Va a sentir probablemente un alivio ante ese estrés que le causaba estar embarazada, pero también va a haber un vacío, porque ya no se va a sentir embarazada físicamente. Sin embargo, viene un caos mental. ¿A qué me refiero con un caos mental? Ciertas emociones por las cuales tiene que experimentar o tiene que atravesar para poder trabajar este vacío, esta soledad que siente, ¿no? Inclusive, muchas investigaciones nos hacen ver que pasan por un proceso de duelo a través de una pérdida que han tenido, aún el aborto haya sido de manera provocada o voluntaria. También existen esta falta o este miedo a haber quedado lastimadas, ¿no? A ver físicamente. Por ejemplo, existen mujeres que dicen probablemente ya no voy a volver a quedar embarazada, ¿no? Probablemente pasó algo en mi matriz que haya provocado
que yo no vuelva a tener ese privilegio de ser madre. Y entonces eso desata pues cierta depresión, tristeza, aislamiento social. Se sienten culpables de haber provocado, ¿no?, ese daño a un ser que era también parte de ellos, ¿no? Muchas mujeres también experimentan pesadillas, miedos por las noches, sueños nocturnos que no las dejan estar en paz. Y también esto se vuelve algo con lo que tienen que vivir siempre. ¿Por qué? Porque se vuelve un secreto íntimo, un secreto que no puede ser compartido, porque genera cierta vergüenza, porque genera cierta culpa, porque realmente saben muy dentro de ellas que no fue correcto lo que hicieron. Entonces, esto hace que muchas mujeres, lo que yo comentaba ahorita, vivan un proceso de duelo, una pérdida irreparable, donde está de por medio esta necesidad también de estar cerca de bebés, ¿no? De poder pensar o tener pensamientos, ¿cómo hubiera sido mi bebé si lo hubiera tenido? O mi bebé tuviera esta edad si yo hubiera decidido tenerlo. Ciertas situaciones que hacen que la mujer todo el tiempo vivan con esa emoción, con esa culpa que no las deja estar en paz. ¿Por qué? Porque por naturaleza venimos a dar vida, ¿no? Como mujeres estamos programadas para dar vida y eso genera pues esa culpa que no permite estar tranquilas, ¿no? En otras mujeres también puede generar una depresión grave que las puede llevar inclusive a tomar, utilizar fármacos para poder sanar esa culpa, para poder estar tranquilas. Es muy importante que nos detengamos a pensar que pareciera fácil, ¿no? Decir, bueno, ahorita tomo la decisión, me someto a un aborto, pero todo lo que genera eso después se vuelve algo muy difícil de superar, muy difícil de olvidar, si pudiéramos llamarlo así, ¿no? Muchos especialistas que se han dedicado a la investigación en cuanto a los factores psicológicos que tienen las mujeres después de haberse sometido a un aborto, dicen que las mujeres no logran superar este conflicto traumático, porque al final se vuelve eso, ¿no? Se vuelve un conflicto dentro de ellas, como lo decía ahorita, que no puede ser compartido por lo que genera ese pecado, ¿no? Ese miedo de ser juzgada, ese miedo de ser señalada por los demás. Muchas mujeres también pueden volverse con emociones irritables, estar enojadas todo el tiempo. Recordemos que la mujer muchas veces manifiesta emociones a través del enojo, porque no es fácil hablar una cuestión de este tipo. También hablamos de pensamientos y sensaciones relacionadas en cuanto a la relación con la pareja. Es muy seguro que después de un aborto, si hay una relación estable de pareja, la relación se fracture, ¿no? Porque la mujer tiene que cargar con esta cuestión emocional, con este conflicto, con este trauma que le genera cierta ansiedad, le genera cierto estrés. A pesar, hablábamos un poquito de la ambivalencia, a pesar de que ya había un alivio por no estar embarazada, se genera después un estrés por haberse sometido a una práctica abortiva, ¿no? Hay muchas mujeres que fueron engañadas, ¿no? Que fueron inducidas a un aborto, ¿no? Sin quererlo, y eso también están dentro de las estadísticas, ¿no? Lo que genera en ellas el haber tenido que pasar por esa situación, sobre todo si nos referimos a adolescentes, ¿no? Que no estaban preparadas para un embarazo
otra persona les dijo que el aborto era una solución a su problema. Retomando un poquito, me hiciste recordar a una persona que una vez me comentó lo siguiente. Es una madre, tiene una hija adolescente y ella decía, si mi hija saliera embarazada en esta etapa de adolescencia, yo optaría por el aborto, porque no tiene mi hija la capacidad de poder criar, de poder sostener económicamente a ese bebé que vendría al mundo. Entonces muchas personas ven simplemente al aborto como una solución de un problema venidero, pero no toman en cuenta todos los efectos, tanto físicos como psicológicos, que esa mujer que experimenta esa práctica puede tener como una consecuencia. Y precisamente quiero abordar lo siguiente: ¿cuáles son las posibles complicaciones que podría experimentar una mujer al practicarse un aborto? Bien, yo les decía, ¿no? Existen abortos espontáneos y también existen abortos inducidos. Un aborto inducido puede ser a través de un procedimiento quirúrgico o a través de la toma de fármacos que están disponibles en las farmacias y que muchas veces son vendidos hasta sin receta médica para poder llevar a cabo este procedimiento. Entonces, por tal motivo, el aborto hoy en día se ha convertido en un método clandestino o en una manera tan fácil de poder llegar y poder en una farmacia comprar ciertos medicamentos y poder llevar a cabo esta práctica. Incluso hoy, con la tecnología que tenemos y con la facilidad que podemos adquirir información, cualquier mujer u hombre puede acceder a esta información, buscar en internet y ahí mismo nos procesa y nos da esa información. Puedes utilizar tal medicamento con cierta dosis, aplicarlo por cierta vía para que se inicie un aborto, ¿no? En muchas ocasiones estos abortos son realizados por las mujeres, principalmente en mujeres adolescentes, donde tienen que guardar ese secreto, donde no quieren ser descubiertas por sus papás y lo practican ellas solitas en casa comprando estos medicamentos. Entonces, eso de hacerlo en oculto, sin recibir un cuidado médico, aún se convierte en un riesgo mayor. Algunas complicaciones que puede experimentar una mujer tras practicarse un aborto, pues son una hemorragia uterina, es decir, un sangrado excesivo que llegue a una dificultad de pararse ese sangrado y que incluso se tenga que realizar alguna técnica como pudiera ser la extirpación total del útero de la mujer para detener esa hemorragia. También pueden haber infecciones localizadas en la matriz donde se pueda empezar a expulsar alguna secreción purulenta o con pus y que posteriormente esto puede ocasionar una infección generalizada. Cuando se realiza un aborto instrumentado, es decir, que no solo es la aplicación de fármacos, sino que se necesitan instrumentos quirúrgicos para poder extraer al producto, entonces pudiera una de las complicaciones ser una perforación uterina a causa del aborto instrumentado y otras complicaciones que se pueden llegar a presentar de manera tardía, pues en un futuro tener abortos de repetición o llegar incluso hasta la infertilidad, es decir, que la mujer posteriormente cuando desee y quiera buscar un embarazo ya no tenga la capacidad de que una vez el huevo, cigoto o el óvulo y espermatozoide que han sido fecundados no tengan la capacidad de poder implantarse dentro del útero. Pero igual queremos abordar, hermana Mayra, de qué manera puede un individuo quedar marcado en su vida si él o ella fueron intentados ser abortados por sus progenitores.
Ok, esta es la otra parte, ¿no? Sabemos que hablaba yo hace ratito que el embarazo no solo es en la cuestión física, sino también en la cuestión emocional. Y el conflicto que se genera de pronto, el descubrir que fuiste un hijo que probablemente no debió haber nacido o hubo un intento de aborto, genera también una cuestión psicológica, una cuestión emocional fuerte. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? A través de personas con una baja autoestima, con una autovaloración, donde la persona manifiesta frases como no debe haber venido al mundo, soy un fracaso, ciertas personalidades donde vemos que hay hijos que son inseguros, con dificultades para establecer relaciones emocionales con otras personas, adultos también inducidos a adicciones como el alcohol, las drogas, inclusive también hablamos de trastornos alimenticios que se genera o que se da más en las mujeres, como la anorexia, la bulimia, son trastornos que a veces pueden ser de manera inconsciente que se generan en el individuo al darse cuenta que probablemente ellos pudieron haber sido o probablemente ellos pudieron haber no venido al mundo, ¿no? O que había cierto rechazo. Ese sentimiento también de vacío, de abandono que puede generar el darse cuenta que no son hijos deseados, que no fueron hijos deseados en su momento, ¿no? Que eso puede cambiar en el transcurso el vínculo afectivo de la madre con el hijo, pero el hecho de enterarse de esa noticia genera emociones negativas en el ser humano, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿qué quiere decir esto? Pues no sentirse a gusto en ningún lado, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en personas, no quiere decir que estas características que estoy mencionando solamente sean para personas que fueron no deseadas, ¿no? En su caso. Sin embargo, muchos estudios demuestran que son más fuertes en individuos que han pasado, que han sido marcados por esta cuestión. También pueden tener diversos fracasos. Por ejemplo, en lo que decía en el sentido de pertenencia, hay muchas personas que, por ejemplo, cambian constantemente de trabajo o cambian constantemente de pareja, ¿no? No se sienten estables en una pareja, necesitan el reconocimiento, la aceptación constante de la gente que está alrededor de ellos. Y eso genera cierta tristeza, depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque están en búsqueda de pertenecer. Todos en algún momento necesitamos este sentido de pertenencia, ¿no? Nuestros hijos cuando están pequeños, tú también lo sabes, tienes hijos pequeños, todo el tiempo nos están diciendo te amo mamá, te quiero, ¿no? Y están haciendo cosas para que nos agraden a nosotros como los papás. Yo tengo un hijo de 3 años y de pronto, mira mamá lo que puedo hacer. Este sentido de afectivo, ¿no? De aceptación, que es normal en todos los niños. En este sentido podemos hablar de esta necesidad de pertenecer, esta necesidad de ser aceptados en la sociedad, de ser aceptados con la pareja, inclusive podríamos hablar hasta de estas personas que han sido marcadas por esta experiencia, por esta cuestión, con un instinto suicida, ¿no? Que estamos hablando ya de un problema mucho más fuerte, de un problema donde no hay un problema hay un conflicto interno donde la mente les dice que no deben estar en este mundo, ¿no? Que no deben o que no debieron llegar a existir, y genera pues cierta ansiedad, sabemos que la ansiedad, que la depresión es un trastorno donde el ser humano pierde el contacto con la realidad
y genera ciertos pensamientos destructivos. Entonces, es muy importante, ya lo vamos a abordar en el siguiente tema, cómo podemos sanar esta cuestión, cómo podemos sanar, porque estamos hablando de conflictos en el alma, ¿no? De conflictos emocionales que nos pueden llevar a toma de decisiones equivocadas. Bien, pues ya hemos visto cómo el aborto no solamente trae consecuencias físicas, sino también psicológicas que afectan y marcan para toda la vida a un ser humano. Entonces, queremos nosotros también abordar la parte en la que Dios puede sanar esa herida o esa marca que pudiéramos llegar a tener o pudieran llegar a tener las personas que primeramente que practicaron un aborto en su vida, o de aquellas personas que tal vez descubrieron que ellos o que sus padres o sus progenitores les intentaron abortar. Y hermana Mayra, Dios perdona a todas aquellas personas que se han practicado un aborto. Sí, hermana, yo creo que Dios perdona a todas aquellas personas que en algún momento se sometieron a un aborto. Inclusive quisiera reforzar esto que estoy diciendo con algunas citas bíblicas en Salmo 103, del 8 al 12, lo voy a leer. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Me agrada este pasaje porque lamentablemente a veces, como lo decía hace ratito, muchas mujeres que se han sometido a una práctica de este tipo cargan con esa culpa, cargan con ese secreto íntimo que no les permite liberarse de ello, y el único que puede hacerlo es Dios, el único que nos puede regalar esa paz, esa tranquilidad y darnos ese perdón es Dios. Y aquí lo dice, ¿no? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras o de nosotros nuestras rebeliones. Su propósito es dar vida, ¿no? Que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, respecto a la pregunta, yo creo firmemente que Dios perdona todos los pecados, por más fuertes que a veces creemos que sean. Dios tiene misericordia de nosotros porque Él también dice en este pasaje que su enojo no será para siempre. Ok, y me gustaría leer otro texto para poder complementar esto que acabamos de decir. Es en San Juan, primera de Juan 1:9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo creo que tenemos aquí la solución para sanar nuestra alma, para sanar todas aquellas mujeres que se sometieron a esta práctica. Con este versículo podemos darnos cuenta que Dios está presto ahí para nosotros, atentos, pero necesitamos ¿qué? Hablar de nuestro pecado. Ir a Él y decir nuestro pecado delante de Él, confesar nuestro pecado y no tenerlo como ese secreto íntimo que nos atormenta y que no nos deja tener una vida de paz, de tranquilidad, una vida santificada a Él. Amén. Sin duda alguna. Cristo, como nos dice la Biblia, muere por nosotros en la cruz para darnos salvación y perdón de todo pecado. Y yo quiero leerles lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Necesitas arrepentirte de haber llevado a cabo la práctica de un aborto. Esa es la clave, el arrepentimiento y el poder rendir y confesar a Dios ese pecado y esa culpa con la que cargas en tu corazón. Y en conclusión, bien, pues quiero citar lo que dice el autor de un libro, y este libro se llama Obstetricia Básica Ilustrada, en su 5ª edición. El autor es Héctor Mondragón Castro, quien en una de sus páginas escribe lo siguiente: el aborto inducido continúa siendo un tema de controversia por las numerosas implicaciones éticas, morales, legales y sociales. Es sin duda alguna un problema humano que el médico tiene que atender cada vez con mayor frecuencia. Como profesional de la medicina, tengo la plena certeza de que la vida intrauterina empieza desde el momento mismo en que se fusionan los cromosomas ovulares y espermáticos y se inician las primeras divisiones celulares. Que el detener el crecimiento de este nuevo ser, mitad del padre y mitad de la madre, el embrión, equivale a suprimir una vida. Muy pequeña, sí, pero dueña de toda la potencialidad para desarrollar la morfología y funciones de cualquier individuo, poseedor de un alma y de una inteligencia. Debemos, pues, orientar a nuestras pacientes para que eviten que ocurra un embarazo no deseado sin que tenga que llegar a un aborto inducido que ponga en peligro su salud, su vida o que deje un indeleble sentimiento de culpa. Imagínense si esta cita o esto lo escribe un hombre, un médico común. Desconozco cuál sea la fe que este hombre profesa, pero sí nos deja ver en este escrito una ética o una moral humana en la que él mismo, como un ser humano, está a favor de respetar la vida humana y está a favor de defender el proceso de embarazo y de gestación hasta su término. Bien, pues tú que nos estás viendo, si eres una mujer, y no solo la mujer, porque la premeditación de un aborto no solo se gestiona en la mente de una mujer, muchas veces también el hombre se involucra para participar en esta práctica. Queremos decirte que hay sanidad en Dios para ti, que no puedes seguir cargando con ese sentimiento de culpa, con ese secreto íntimo que solo tal vez tú sabes o la pareja con la que te involucraste emocionalmente y físicamente también lo sabe. Queremos hacer una oración en este momento. Queremos que tú también puedas hacer esta oración en tu casa y lo más importante es que tú puedas confesar tu pecado, puedas confesar eso que hiciste de manera sincera delante de Dios, con un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, en este momento, Padre, te pedimos que tú puedas traer una convicción de pecado en el corazón de todas aquellas mujeres u hombres que en algún momento se sometieron a la práctica de un aborto, que tal vez pensaron en su mente y en su corazón que era una solución perfecta para deshacerse de un problema futuro, Señor. Que tú puedas poner en ellos ese conocimiento y ese sentir de que la vida es un regalo, de que la vida es un don, Señor, pero que también puedas sanar en esa mujer que hoy vive con un sentimiento de culpa, que hoy vive, Señor, con esa carga en su corazón, que no la deja dormir, que no la deja tranquila, que no la deja en paz, Señor, que tú puedas empezar a sanar. Y tu mujer ahí que estás escuchando, empieza a hablar y empieza a decirle a Dios que estás arrepentida, empieza a hablar con Él y empieza a pedir su perdón. Quiero decirte que esta culpa, si tú la depositas en Cristo Jesús,
Él la va a arrancar de tu mente y de tu corazón de raíz, de tal manera que tú ya no vivas atada en tu alma, que ya no vivas llena de ese temor, que ya no tengas tal vez esas pesadillas en las noches que te acusan, esas voces que te acusan, esos dedos tal vez que te señalan, que puedes ser libre en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice Isaías, que si tu pecado ha sido como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Y pide ahí perdón, dile: Dios, perdóname por haber interrumpido una vida que tú habías diseñado y que tú mismo implantaste en mi vientre. Queremos decirles que esa es nuestra postura como Iglesia del Señor aquí en Pinotepa Nacional, y también la postura de nuestro pastor Jonathan Roberto Castro Meléndez. Creemos que la vida es un don de Dios. Que Dios les bendiga y hasta luego.